Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez vamos a hablar acerca de la manipulación genética. En un anterior programa hablamos acerca del ADN y la diferencia entre el ADN espiritual y el corporal. Y esta vez ampliaremos sobre este tema y la manipulación genética. ¿Contribuye esto o no a mejorar la humanidad? Doctor Lightman, bienvenidos. Bienvenido a usted y a todos nuestros amigos que nos ven. Sobre la manipulación genética, esto es algo propio de nuestro tiempo, de nuestra época. ¿Contribuye? Sí, hemos llegado a una situación tal donde realmente se ha desarrollado muchísimo. Mi profesión antes de la Kabbalah y antes de la filosofía, estudié en la universidad y mi primer diploma fue biología, es decir, cibernética. Es decir, que justamente yo estudié estos temas, pero no profundicé en ellos porque fui más en la dirección de los sistemas biológicos, no dentro de lo que es el ADN y dentro de lo que es su desarrollo, sino cómo es que los sistemas generales, cómo es que se desarrollan en la naturaleza. Eso era algo que más me atraía, pero sin embargo, desde entonces es algo que se ha desarrollado muchísimo, porque yo estoy hablando de los años 60, cuando fue el principio de el desarrollo de la genética. ¿Qué similitud encontró entre el estudio de la biocibernética y el manejo de todos estos sistemas y la Kabbalah? La Kabbalah, el estudio llegó después, pero ¿cómo se encajó una cosa con la otra? En todo, realmente. No existe ningún problema, no existe ninguna diferencia, sino que únicamente lo que hay es un lenguaje que es distinto. ¿Cómo es que nosotros hablamos de lo que es el desarrollo genético, de lo que son las partículas o los componentes biológicos, o cómo es que hablamos de lo que es el desarrollo de las materias o las partículas que son anímicas? Únicamente son las mismas partes, nada más que una está en lo que son lo que es el material biológico y el otro lo que es en el material espiritual, pero es lo mismo en paralelo. Entonces hay una raíz y una rama, como en la sabiduría de la Kabbalah. La raíz biológica, debido a que viene desde la interioridad, es decir, que se desarrolla de lo más liviano a lo más pesado, es que determina también lo que es el desarrollo en la genética espiritual. ¿Y a la inversa? No. Ese no es el orden que hay en la espiritualidad, entonces. Está en contra de lo que es el desarrollo, no funciona. Entonces, ¿cómo contribuye o no al desarrollo de la humanidad la manipulación genética? Partiendo de la premisa que usted acaba de mencionar. Vemos que si la humanidad se desarrollara, que es a lo que nosotros llamamos de desarrollo, no es que siempre se desarrolla, o sea, tiene un retroceso y un altísimo retroceso en todo tipo de direcciones, y por lo tanto no podemos ver que el desarrollo sea tan correcto y no podemos dar lo que es el nombre de evolución, y por lo tanto es que existe acá todavía mucho que hacer de contarles a la gente y dirigirlos correctamente, y por lo tanto es que he pasado de ese tipo de investigaciones a lo que es la sabiduría de la Kabbalah, porque me vi, o sea, qué es lo que hay en ese tipo de investigaciones y no son útiles para lo que es el hombre y para la humanidad entera. Y en la sabiduría de la Kabbalah encontré justamente esa forma que es la forma correcta del desarrollo y de cómo es que podemos ver nivel tras nivel, desde los niveles inerte, vegetal, animal y hablante, o sea, en todos esos niveles de la naturaleza, cómo es que podemos ver un desarrollo que sea correcto y un otorgamiento e influencia recíproca entre cada uno de los niveles. Hoy día hay laboratorios que se dedican a la investigación genética para poder tratar enfermedades. Descubren, por ejemplo, si una persona tiene alguna herencia y alguna predisposición a ciertas enfermedades. De acuerdo a eso, hacen un programa también incluyendo medicamentos, ya sea para prevenir o para tratar estos problemas. ¿Esto es algo que usted ve como una cosa positiva o deberíamos dejar que la naturaleza actúe por sí misma sin intervenir?
No, nosotros podemos meternos en cada cosa que sea si es para el bien del hombre y para el bien de la humanidad. Y eso es algo que nos es dado y es también una obligación que tenemos, es un mandamiento, es decir, un mandamiento por parte de la naturaleza que lo realicemos. Pero tenemos que saber para eso cuáles son las leyes que hay en la naturaleza, cuáles son las posibilidades que tenemos y cómo realizarlo y cómo de verdad ser de forma tal que no hagamos mayor corrupción. Pero por otra parte, en lo que es la naturaleza espiritual, en comparación a lo que es la naturaleza material o en oposición a lo que es la naturaleza material, existen ahí como si fuera todo tipo de sistemas de control, de protección, que si nosotros no podemos ser útil, no podemos avanzar. Es decir, para poder progresar, para conectar correctamente lo que son las partes del alma en una sola alma, para corregirnos a nosotros mismos y elevarnos de un nivel espiritual a un nivel espiritual que sea más avanzado. Para eso tengo la obligación, primero que nada, que conocer esos sistemas. Tengo que hacer correcciones en potencial y luego en lo que es la práctica. Hay algunas tendencias modernas, por ejemplo, sobre la manipulación genética, de tratar de definir cuál va a ser el sexo de un recién nacido, de un bebé. Si los padres quieren que sea una niña, hacen un pedido, hacen una manipulación genética y van a tener una niña. Es decir, no va a ser una cuestión natural que así surge. ¿Hasta qué punto o cuál debería ser el límite de la manipulación genética? Yo estoy seguro de que vamos a revelar grandísimas limitaciones y resultados para nada placenteros cuando es que queremos meternos en lo que es el nivel material, pasar al nivel espiritual. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque en el nivel espiritual tenemos que trabajar con vasijas que son espirituales, que ahí es donde está la corrección del hombre, la corrección de la naturaleza del hombre. Y lo que son las vasijas materiales, eso es por medio de las los materiales biológicos, químicos y demás. Pero también en ese sentido existen problemas. Yo estoy seguro que todas las cosas que hacemos que no van en la dirección de lo que es la mejora de lo que es el sistema humano, nos van a dar una respuesta que no es para nada buena. Sobre la intervención de la genética o la investigación, nosotros sabemos acerca de planes y programas mundiales para tratar de tener un banco de datos con información genética de miles de millones de personas. Entiendo que usted ha hecho exámenes de ADN, yo también he encargado exámenes de ADN y todo eso está expuesto. ¿No le dio la sensación de que eso da cierto sentido de vulnerabilidad? Porque todos esos datos están expuestos en el mundo. Pero primero que nada, cada uno, cualquier gobierno puede recibir cualquier cosa que sea de sus ciudadanos. Estamos, o sea, en los hospitales, en los seguros sociales, en todo tipo de lugares donde nos hacen todo tipo de exámenes y demás. Dejamos tras nuestro la comida, cigarrillos y demás, o sea, se puede tomar eso de cualquier cosa que sea, que es lo que hay allí. O sea, no hay nada. O sea, podrían venir y tomar eso en lo que es en el camino, de cualquier forma que sea. O sea, no hay acá nada que ocultar. Yo creo que justamente todo lo contrario, que la humanidad tenga un banco del ADN de cada uno con la informática donde eso se puede reconocer y eso va a ser mucho mejor y eso va a impedir que haya un montón de otros problemas y que muy rápidamente sea posible ubicar a las personas, quiénes son, qué es lo que pasa con ellos y que al fin y al cabo va a evitar a todo tipo de transgresores poder actuar. Yo estoy a favor de la revelación y no del ocultamiento.
A propósito de esta revelación, el mundo está muy interesado en conocer o en investigar la genética corporal. ¿Hay forma de investigar o deberíamos estar más atentos de investigar la genética espiritual? En la genética espiritual, de todas formas, no está en conexión con las personas. O sea, es algo que le pertenece únicamente a los cabalistas y no a todos, sino a aquellos que pueden progresar y que pueden entrar en lo que es la sensación de lo que es el sistema superior, un sistema que nos maneja y que entonces es que entendemos y por qué, para qué es que ese sistema opera sobre nosotros, qué es lo que hace con nosotros y cómo es que podemos ser partícipes dentro suyo y demás. ¿Por qué es que en nuestra época se ha desarrollado más esta investigación genética, más que en el pasado? ¿Tiene esto algo que ver con la evolución de la humanidad? Yo no pienso que mientras tanto esté en relación con lo que es el desarrollo humano que sea bueno, sino con lo que es el desarrollo humano que es malo. Que todo tipo de gobiernos y gobernantes y oficinas del gobierno para poder gobernar más necesitan ese tipo de información. Pero también en ese sentido yo veo al fin y al cabo algo bueno. O sea, yo no pienso que haya nada que ocultar que tenga cada uno al otro, excepto de que tenemos que educar a la persona de cómo utilizar por parte de la naturaleza de una forma que sea correcta. Utilizar lo que tiene de la naturaleza, pero sin tratar de... Usted dijo antes que sí es necesario para salvaguardar la vida, sí se puede intervenir la genética. Pero ¿cuál sería entonces el límite? Tenemos que educar a la gente, tenemos que llevarlos a una situación en la cual ellos entiendan para qué es que se desarrollan y que de ese desarrollo no podemos escaparnos y que esa evolución ha sido determinada desde lo alto y que lo querramos o no lo querramos vamos a ir por ese camino y por lo tanto es algo que nos conviene estudiar las formas de desarrollo que están en la naturaleza y que si entendemos entonces vamos a progresar de una forma que es buena y linda, estando de acuerdo entre nosotros y con la naturaleza, y entonces para todos será nada más que bien. Y para eso es que tenemos que estudiar la sabiduría de la Kabbalah y tenemos que saber cuál es nuestro deber que tenemos que realizar. Da la impresión que recuerdo cuando se hizo un experimento con Dolly, una oveja, para hacer una réplica, una clonación, hubo una reacción del mundo diciendo que el ser humano quiere ser como Dios. Hay esta inclinación, y es una inclinación buena o mala del ser humano de tratar de ser como el Creador, de ser como Dios, influir en la naturaleza, en lo que se ha dado. Yo no veo en ese sentido nada en especial que se pueda decir que sea un acto del Creador, no. Me acuerdo que mi mamá, su recuerdo sea de bendita memoria, ella estaba haciendo una investigación tanto en la genética y ella era ginecóloga. Y entonces ella hacía estas cosas. Eso era hace ya 60, 70 años. Y ella contaba, en casa le contaba a mi papá y yo también escuchaba como un chico qué es lo que pasaba. Y entonces ella contaba hasta dónde es que todas las cosas que ella hacía en la genética, que entonces era algo que era muy simple, que de todas formas influía sobre lo que era la naturaleza y el carácter que tiene el hombre, sobre la capacidad que tiene para multiplicarse y demás. Yo no veo en ese sentido todavía nada donde es que uno entra ahí en el alma. Nosotros no podemos tocar el alma. Todas esas cosas únicamente si las hacemos que sea para el bien del hombre es algo que es posible y es bueno. Y la sabiduría de la Kabbalah mira eso con un buen ojo. Hasta donde es que cuanto más sepamos de eso, al fin y al cabo nos va a provocar que pensemos y que seamos más serios en relación con nuestra vida y con la capacidad que tenemos para tanto corromper como corregir. El propósito es extender la vida como para que la corrección continúe
Es como dar una oportunidad a la persona a continuar ese proceso de corrección que tiene que hacer en este mundo. Sí, si una pareja no puede tener hijos y podemos ayudarles, entonces en el día de hoy tenés muchísimas lugares, investigaciones y institutos de investigación que ayudan. ¿Y qué hay de malo en eso? Es el mismo remedio como los remedios que existían hace miles de años en toda la humanidad. Nada más que es algo que es un poco, digamos, más delicado. Pero de todas formas son lo que son tejidos biológicos, que no es algo que le pertenezca al alma, sino que de todas formas el alma es algo que no podemos tocar. Y por eso, ¿por qué que no hagamos eso? Sino que nuevamente lo digo, que tiene que ser eso única y exclusivamente con el propósito que sea para el bien del hombre. ¿Por qué vemos un contraste entre la parte corporal, la investigación genética, que está muy desarrollada, y por otro lado, el desarrollo de esa alma común que usted menciona, o de la genética espiritual, no está desarrollado en la misma proporción? Son unos cuantos nada más que se ocupan de esto. Sí, eso, señora, es un problema en la naturaleza humana, de que nosotros por nosotros mismos somos egoístas y por eso cualquier cosa que revelamos en la naturaleza o en lo que es nuestra capacidad, primero que nada pensamos como que podemos gobernar, cómo por medio de eso podemos enriquecernos, cómo es que por medio de eso podemos provocar un daño en los demás. Y ese es el problema. Es decir, el problema está en el hombre mismo. Es a él al quien tenemos que corregir. Pero con las investigaciones se debe continuar. ¿Va a llegar la humanidad a un punto de inflexión, un punto determinante que va a sentir que no tiene otra alternativa sino investigar también la espiritualidad, aparte de lo biológico, que hemos visto ya mucho avance en la ciencia? Es una muy buena pregunta, gracias por tu pregunta. Yo espero muchísimo que todas esas investigaciones, como lo que pasa en el espacio, en la astrofísica, como asimismo también lo que hay en la biología, e inclusive en la paleontología, en cualquier cosa que sea, que toda la ciencia en total que nos lleve a la situación en la cual nos veamos necesitados de revelar qué es lo que es nuestra alma, quién es que somos nosotros, de dónde venimos y a dónde vamos. Todo el desarrollo científico nos tiene que hacer volver a lo que es la investigación del alma. ¿Qué tan rápido va a pasar esto? Eso, no lo sé. Pero también a partir de estas conversaciones, de todas formas, aceleramos los tiempos. Yo espero muchísimo que sea algo que pase rápidamente porque la humanidad sufre muchísimo e inclusive no sabe que se está desarrollando en la dirección que no es la correcta. Ese tipo de investigaciones tienen que estar en paralelo a lo que es el desarrollo de lo que es la educación del hombre y la educación de la sociedad. Y entonces verdaderamente va a ser para el bien de todos. Sobre esta transición entre la ciencia y la Kabbalah, la ciencia y la espiritualidad, usted lo vivió personalmente cuando estudió la biocibernética. Así comenzamos esta plática. ¿Cuál fue ese punto en que usted dijo, no tengo las respuestas, tengo que buscar eso en la espiritualidad? Yo así lo revelé, que toda la ciencia en total lo que hace es profundizar en la materia, y en la materia vemos nada más el resultado de fuerzas que actúan por detrás de la materia. ¿Y qué es lo que pasa con esas fuerzas? Y sobre eso no recibí ningún tipo de explicación, no en lo que era la biología, ni tampoco en la cibernética por sí misma, como así tampoco en lo que es la física. ¿Por qué? Porque todos hablan únicamente sobre la combinación de fuerzas, sobre la combinación de lo que son los materiales, y no de ellos mismos. O sea, ¿cuál es la fuerza que mueve? ¿Cuál es la fuerza que desarrolla? ¿Cuál es la fuerza que obliga a que se conecten? No que se conecten y entonces, sino dónde es que está el plan de la creación, que es lo que activa en realidad todo lo que existe. Y esas preguntas me llevaron a la sabiduría de la Kabbalah. Y de verdad, gracias a Dios en ella es algo que está. Si no, hubiera permanecido defraudado. Muy bien, vamos entonces a recomendar a quienes ven el programa a investigar. Yo los invito a todos.
Que vengan a la sabiduría de la Kabbalah y que disfruten de que revelan el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.